Buenas tardes y bienvenidos al primer programa dedicado a la salud del adolescente Adolescent 360. Os habla Carlos Galante, coproductor del programa y nutricionista de profesión, especializado en salud digestiva. Es un placer estar aquí con vosotros. Hoy me acompaña a mi izquierda nuestra querida colaboradora, la doctora Tania Freitas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y como siempre, al otro lado del estudio está Nasqui, nuestro técnico de sonido. Y por último, pero no menos importante, mandar un saludo a nuestro querido profesor doctor Jaime Rodríguez Quintosa, el director del programa y médico especialista en pediatría y medicina de la adolescencia, quien pues desgraciadamente hoy no se ha podido unir a nosotros debido a una urgencia porque bueno, el deber le llama. Hoy vamos a hablar de un tema que poco a poco va ganando más popularidad y de hecho ha salido en varios artículos en prensa en los últimos 2 años y la verdad es que, bueno, pues afecta a mucha gente, pero es algo de lo que no se habla y son esos problemas digestivos funcionales, ¿no? Que son todo ese grupo de síntomas, ¿no? Muy molestos, de los que hablaremos ahora en más profundidad, que no tienen, parece ser, una causa médica, pero que pueden afectar y mucho a la calidad de vida de quienes lo sufren. Concretamente hablamos del síndrome del intestino irritable, pero antes de entrar a ello, vamos a ver un poco qué dicen la prensa con un par de noticias. Noticia 1. ¿Cómo sé si tengo colon irritable y cómo puedo mejorarlo? Casi 2 millones de españoles tienen este problema, aunque muchos lo desconocen. Creo que tengo colon irritable. Me han dicho que tengo colon irritable. O hoy no he venido a trabajar por colon irritable. Son expresiones similares y muy comunes en el sector amplio de una gran parte de la población a la que afecta este problema. El síndrome del intestino irritable y cómo ayuda la alimentación con este problema, ¿no? Casi 2 millones de personas sufren este trastorno en nuestro país, que se caracteriza por ocasionar ese dolor abdominal y dificultades intestinales. Hay dietas especiales que pueden ser de ayuda, pero siempre bajo control médico. La alimentación es efectivamente un punto fundamental para mejorar la sintomatología de este intestino irritable, pero hay que tener muy en cuenta de qué tipo de síndrome del intestino irritable estamos hablando. Así, por ejemplo, la fibra soluble ha demostrado ser beneficiosa, pero puede dificultar a algunos pacientes la sintomatología como los gases intestinales. Así que, bueno, doctora Tania, vamos a empezar con la batería de preguntas que haya y vamos a intentar poner la cosa, los puntos sobre las sillas, ¿no? Hoy el especialista eres tú. Las preguntas para ti. Bueno, vamos a ver. Intentaré hacer las que quieren desde casa, ¿vale? Yo empezaría por el principio de todo. Vamos a ello. O sea, que hay algo que hoy en día se habla mucho de dietas relacionadas con esto, que esto ahora es el segundo cerebro, que no sé qué. ¿Qué es la microbiota? Bueno, ya empezamos fuertes, ¿eh? Vamos a contextualizar. La microbiota es todo ese conjunto de microorganismos, bacterias, virus, también parásitos, ¿no? Que habitan en nuestro intestino, concretamente en nuestro intestino grueso o colon. Pues recientemente, en los últimos años, pues está ganando mucha popularidad porque se está viendo que diferentes tipos de composición de estos microorganismos, ¿no? De este ecosistema intestinal, pues se están relacionando con distintos problemas de la salud. Uno de ellos es este síndrome del intestino irritable, ¿no? Como pueden ser las enfermedades inflamatorias intestinales, pero se está relacionando con problemas que a priori pues, no tienen que ver con el intestino, como puede ser la diabetes, la obesidad e incluso el Alzheimer. Para que la gente lo entienda y sea mucho más comprensible, tenemos que imaginarnos que en nuestro intestino grueso hay como si fuera un Amazonas, ¿no? Vale. Con todos los miles de especies que habitan en ese hábitat en concreto. Entonces, hay especies que son muy venenosas y que son potencialmente mortales, y hay especies que son, pues, ¿no? Como muy entrañables, como puede ser el kiwi, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Pero todas juegan su papel dentro de ese ecosistema, y lo mismo pasa dentro de nuestras bacterias intestinales. ¿Qué pasa cuando se produce un desequilibrio? Si viene el hombre y de repente pues pasa un montón de excavadoras y se pule la selva y hace un monocultivo de soja, por ejemplo, ¿qué sucede? Se pierde esa diversidad, ¿no? Al perderse algunas especies, crecen otras que eran depredadoras y entonces empieza a deteriorarse ese ecosistema.
y entonces pues puede aparecer la sequía, puede aparecer, ¿no?, una serie de problemas. Pues lo mismo pasa en el ecosistema. Si nosotros no alimentamos de forma diversa a través de una alimentación pues variada, equilibrada, como lo que hablábamos la semana pasada con la doctora Rosa Casas, una dieta mediterránea como puede ser en nuestro entorno, y llevamos una alimentación muy, muy, muy limitada de sota caballo rey, ¿no?, como quien dice, pues claro, tendremos menos población bacteriana y eso puede predisponer a tener más riesgo. O sea, que lo que tú dices, que lo más beneficioso es una dieta equilibrada. Efectivamente. O sea, porque ahora están saliendo dietas para tu microbiota. Sí. Que excluyen ciertos alimentos, le dan protagonismo a otros. Sí, en este sentido, a ver, siempre hay que contextualizar y realmente definir muy bien de qué es lo que estamos hablando. Porque si no, de alimentación parece que todo el mundo sabe, ¿no? Y todo el mundo tiene su propia opinión. Pero en el asunto que nos atañe hoy, que es este síndrome del intestino irritable, en el que, como definición, pues es simplemente una patología intestinal que afecta a casi al 10% de la población general, ¿vale? Y que se caracteriza sobre todo por tener, la persona que lo padece, tener dolor abdominal y una serie de síntomas asociados como pueden ser gases, distensión abdominal, ¿no?, alternancia en el ritmo de las heces, ahora tengo estreñimiento o predominantemente estreñimiento, alterno entre estreñimiento y diarrea, o tengo predominantemente, ¿no?, diarrea. Entonces, en este caso en concreto, ha salido hace relativamente algunos años una dieta en concreto que se llama la dieta baja en FODMAP, ¿no?, que también es algo que ha ganado como muchísima popularidad precisamente porque está íntimamente relacionada con la salud intestinal y la composición de esta microbiota de la que estábamos hablando. Entonces, ¿en qué consiste esta dieta baja en FODMAP? Bien, cuando los síntomas más frecuentes de este síndrome de intestino irritable son estos gases intestinales, ¿no?, este ritmo, esta alternancia de posicional, etcétera. Pues se ha visto que en la alimentación hay una serie de azúcares que son altamente fermentables. Y estos azúcares, que son la fructosa, el sorbitol, que a muchos les sonará porque muchos habrán oído o tendrán un diagnóstico de intolerancia a la fructosa, sorbitol. Los fructanos, que son unas fibras muy pequeñitas y muy fermentables que se encuentran en multitud de alimentos, y los galactanos, que son otras fibras que se encuentran principalmente en las legumbres, pues bueno, no son absorbidos realmente por la mayoría de... Bueno, los fructanos y los galactanos de hecho no se absorben, ¿no? Pero no son bien absorbidos, no son bien tolerados a nivel digestivo, ¿no? Lo que pasa es que para la mayoría de la población que no tenemos problemas digestivos, pues no nos da ningún tipo de sintomatología, ¿no? Pero las personas que tienen este síndrome del intestino irritable tienen lo que se conoce como hipersensibilidad visceral. ¿Qué quiere decir? Pues que digamos que al nivel de receptores intestinales, ¿no?, pues captan, se produce siempre una pequeña distensión. No es que tengan más gases, ni es que haya más distensión en una persona que tiene problemas digestivos que en una que no, pero lo percibe de manera mucho más exagerada, ¿no?, debido a esa hipersensibilidad visceral. Entonces, como conectaba, pues estos azúcares que no se absorben correctamente a nivel de intestino delgado, pues llegan hasta el colon y tienen el potencial de que cuando llegan al final del intestino delgado provocan la salida de agua de las células de nuestro cuerpo hacia el lumen intestinal, que es el interior del intestino. Entonces, esto puede generar contracciones, esto puede generar también que llegue demasiada cantidad de agua en el colon y que éste no sea capaz de gestionarla de nuevo. Entonces, cuando llegan los azúcares, el agua y las bacterias intestinales, pues eso ya es, bueno, ahí se ha montado la de Cristo, claro, porque empieza todo a fermentar, ¿no? Y de repente pues podemos tener unas descomposiciones explosivas, ¿no?, incluso ácidas también. Otra gente también padece más estreñimiento, pero eso parece ser que tiene que ver también con esa predominancia de bacterias que habitan en nuestro intestino. Bien, esta dieta baja en FODMAP en lo que consiste es en retirar estos azúcares fermentables. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es buena esta dieta? Se va a decir, ¿es una dieta que se puede mantener o es una dieta por periodos determinados de tiempo? Claro, ahí está el tema. Como cualquier tipo de alimentación restrictiva, realmente se tiene que llevar a cabo el menor tiempo posible, ¿no? Los últimos estudios nos están hablando de que es bueno mantenerla durante unas 4
6 semanas máximo. Es decir, no ir más allá, porque entramos en el riesgo de determinar que estos azúcares fermentables son malos, ¿no? Porque una gran parte de las personas que responden bien a esta dieta, porque hay que decir que no funciona para todo el mundo, ¿no? Pues una gran parte mejora. Entonces, claro, si mejora haciendo esta dieta restrictiva, después, cuando hablamos de reintroducir alimentos en consulta, claro, aparece esa resistencia, claro, ¿no? Porque dices, ostras, si llevo a lo mejor 4, 5 años, 6 años con estos problemas digestivos, ¿no? De manera crónica, ahora que veo la luz, porque en un relativamente poco tiempo, en un mes, he mejorado un 7/10, ¿no? Pues claro, ¿no? ¿Quién es el chulo que quiera volver, ¿no? a introducir estos alimentos? Pero claro, hay que dejar bien claro que precisamente estos azúcares, a pesar de que puedan empeorar la sintomatología intestinal, pues realmente son aquellos que promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas para nuestro intestino. Por eso somos muy pesados los nutricionistas de digestivo, ¿no? Bueno, en general. En general, en realidad, ¿no? En que hay que precisamente incrementar la variabilidad de alimentos. Una vez salimos de esa fase restrictiva, hay que tratar de incrementar, de reintroducir esos FODMAP de manera paulatina hasta encontrar el nivel de tolerancia de cada uno. Y cada persona es un mundo. Por lo tanto, aquí ya estamos empezando a hablar de esa medicina personalizada, ¿no? De precisión, un poco, ¿no? Sí. Que no utilizamos test ni nada, pero es algo muy subgéneris en realidad. Podemos mirar, ¿eh? Todo es ponerse. Todo es ponerse en realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que cada persona es un mundo y nunca vamos a encontrar una alimentación enfocada, ¿no? De baja fermentación a que a una persona le funcione y a la otra no. Pero después tú haces el FODMAP, ¿vale? Vuelves a la reintroducción de ciertos alimentos, que será gradual, ¿no? Hasta que tú lo toleras bien. En cualquier momento puedes volver a hacer una FODMAP, si tienes un brote, digamos. Ahí ya la cosa, cambia. Porque realmente, como decíamos, este síndrome del intestino irritable, ¿vale? Al ser de origen multifactorial, que muchísima gente habrá oído, no, el síndrome del intestino irritable no existe, es un sobrecrecimiento bacteriano. No, en realidad tienes intolerancia a la fructosa y al sorbitol, no tienes síndrome del intestino irritable. No, en realidad tienes, pues yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que hasta el día de hoy se considera una alteración de la conexión intestino-cerebro y que es algo crónico, ¿no? Que se cronifica, que se lleva a cabo a lo largo de la vida. Entonces el tema está en que nos estamos peleando en que si se puede curar o no se puede curar, ¿no? Entonces, a priori, como no hay organicidad, como no hay nada potencialmente curable, ¿no? Pues claro, lo que hacemos es tratar de mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. ¿Cómo? Pues intentando espaciar al máximo con todos los recursos que tenemos, tanto medicación como con suplementación, pues la aparición de esos síntomas digestivos. Y entrando aquí, después de esta perorata que te he metido, te respondo a la pregunta, que es precisamente el hecho de que si puedo estar haciendo la dieta baja en FODMAP, ¿no? Varias veces al año en función de los síntomas que tengo. Y esto es algo que hay que personalizar. O sea, no hay otra manera. Estamos. Y es que al final, cuando hablamos de nutrición, siempre acabamos con esta coletilla porque si no es imposible. Si me hablas, en mi experiencia, tengo muchos pacientes que consiguen mejorar bastantes meses, pero por lo que sea, una situación estresante en el trabajo, pues han cogido una gastroenteritis, algo, vuelven como atrás, ¿no? Entonces acuden a consulta diciendo, ostras, Carlos, que con lo bien que estaba, pues he vuelto a empeorar, ¿qué hacemos? Primero de todo, vamos a analizar ¿qué estás haciendo ahora mismo en cuanto a alimentación? ¿Es equilibrada? ¿Está siendo baja en FODMAP ya de por sí? ¿O de sopetón estás volviendo a consumir muchos productos fermentables? En función de eso, vamos a personalizar el consejo. Y vamos a decirle, oye, mira, pues en tu caso sí que es mejor que hagamos la parte más restrictiva de la dieta baja en FODMAP. O mira, parece ser que por lo que me comentas, ¿no? Pues tú no toleras bien lo que son sobre todo las frutas de verano, ¿no? O algunas frutas. Entonces, a nosotros
ya nos está dando la pista de que es Claro. la fructosa y el sorbitol lo que le puede dar problemas. Pero a lo mejor está comiendo brócoli y le está solucionando estupendamente. Entonces, ¿para qué te voy a quitar el brócoli si yo sé que No alimenta tiene las sentido. bacterias que son beneficiosas, ¿no? Y tú no te estás quejando de ello? Entonces, al final, la idea que tenemos que tener en mente es, y que tenemos que dar a la población, es que las dietas restrictivas no son, ni mucho menos, para mantenerlas a largo plazo. Y que en este Eso caso en nunca. concreto, consejos que mucha gente habrá oído, como tú ves probando y si te sienta mal lo quitas, ¿no? Pues no son útiles, porque al final muchísimas personas acaban comiendo arroz pollo y arroz pescado y resulta que se acaban encontrando igual de mal o incluso peor, ¿no? O sea, Sí, después realmente, tienen el miedo también. claro, a reintroducir alimentos, pero tienen miedo a reintroducir alimentos, pero aún así con una alimentación tan restrictiva tampoco notan mejoría. Ya. Pero después ¿No? entra toda la parte psicológica. También un hecho muy importante, que realmente, pues, estos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, desgraciadamente en lo que es el mundo sanitario, pues no estamos muy preparados para gestionar este tipo de problemáticas, ¿no? Porque muchas veces se les tacha de que, bueno, son los nervios, es que eres una persona muy nerviosa o eres una persona muy ansiosa y esto pues tienes que aprender a gestionarlo, ¿no? Es que no le damos la suficiente importancia. Claro. Es que al final ponemos la coletilla de gastroenteritis y ya está. Claro. Y no. Y realmente no es así cuando algo se cronifica, ¿no? Cuando, bueno, al final estamos sufriendo y ese sufrimiento se puede alargar durante mucho tiempo. Entonces, pues bueno, a día de hoy, hace unos años, ¿no? En los 90 todas estas cosas no se sabían. Pues eran los nervios, te toca vivir de esto y a lo mejor el médico ya, después de verte 5 o 6 veces o de visitar a 6 especialistas, pues ya, pues desgraciadamente mío, te quedabas a pechuga. como, bueno, mira, pues es lo que hay, pues de, ¿sabes? Es que es triste, pero es así. Pero a día de hoy, no, la cosa ha avanzado realmente mucho, ¿no? Entonces, a pesar de que es verdad que no podemos asegurar que hay una cura para el síndrome de intestino irritable, sí que podemos asegurar que hay estrategias que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida. Entonces, yo esto a los pacientes se los digo mucho. No te voy a mejorar un 100%, ojalá. Oye, a lo mejor en tu caso sí, ¿no? Pero mira, como menos, por lo menos vamos a tratar de mejorar en un 70%. Y eso, pues sí que eso sí que es posible, ¿no? Entonces, también hablar de las expectativas de tratamiento, de lo que hay, pues también facilita mucho. Porque al menos ya sabes a qué atenerte, ¿no? Y más, si vas haciendo esos cambios paulatinamente y vas notando mejora, pues mejor todavía. Sí, sí, ya sabes por dónde ir. ¿Qué más preguntas tienes? Que ya sabes que aquí la Sí. cosa A ver, cuesta. tengo una pregunta. Una más. A ver. ¿Qué papel juegan los probióticos y los prebióticos en toda esta problemática? Vale. Vamos a empezar definiendo qué es cada cosa primero. Sí, mejor. Porque si no, nos podemos hacer aquí un lío Y monumental. la gente no sabe ni de qué hablamos. Exacto. Un probiótico son todo ese conjunto de bacterias. Bueno, a ver, espérate. Vamos a hacerlo más fácil. Son un conjunto de bacterias que han demostrado ser beneficiosas para nuestra salud, consiguiendo un efecto clínico demostrado. ¿Esto qué quiere decir? Porque se han hecho estudios con bacterias humanas, ¿vale? Y que en un grupo de personas determinado pues han conseguido unos beneficios para la salud, ¿de acuerdo? Pero son bacterias vivas. El prebiótico, para hacerlo fácil, son como los alimentos de esas bacterias, ¿vale? Para hacerlo también más fácil, esas FODMAP que anteriormente estábamos retirando y que pueden empeorar la sintomatología de la gente con síndrome del intestino irritable, pues son prebióticos. Esos fructanos, esos galactanos son prebióticos, son alimentos predilectos de esas bifidobacterias, que son uno de los tipos de bacterias que habitan en nuestro intestino y que han demostrado tener esos efectos beneficiosos. Entonces, el papel de estos componentes en la dieta pues es muy controvertido. Sí que es verdad que parece ser que hay distintas cepas de probióticos que parecen ser útiles para el tratamiento del síndrome de intestino irritable porque ayudan a regular el tránsito intestinal, ¿no? Pueden disminuir pues esa sensibilidad visceral, incluso también pueden ayudar a mejorar la comunicación que hay con el
el sistema inmunitario, ¿de acuerdo? Pues sí, es verdad que mucha gente toma los probióticos y mejora. Pero ¿qué pasa con ellos? Que a día de hoy todavía no tenemos la tecnología suficiente como para lograr que se queden adheridos a lo que es la mucosa intestinal. Entonces, eso hace que de alguna manera tengamos que estar tomando probióticos cada X tiempo, porque a lo mejor durante el primer mes de tratamiento con probiótico, pues es verdad, la cosa mejora, ¿no? Y me siento bien y tal vez a nivel dietético pues no he hecho muchos cambios, pero ¿no? ha mejorado. Pero a lo mejor pasan 2 meses y vuelvo a empeorar. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque yo voy yendo al baño, ¿no? Voy defecando y con ello pues voy sacando pues todos esos probióticos que he ido ingiriendo, ¿no? Entonces probablemente necesite hacer otra carga. Lo que sabemos es que con pinzas pueden ir bien para mejorar los síntomas, ¿vale? Lo que no sabemos es cada cuánto hay que tomarlo, que mínimo va a ser 1 mes, pero luego si es un tratamiento de 3 meses y descanso o es un tratamiento de 1 mes, las posologías no están claras, las posologías son las dosis. ¿Qué dosis de probióticos me tengo que tomar? Son 2 cápsulas, es una cápsula, son tal. Por lo tanto, al final siempre tienes que saber qué cepas son, qué microbios son realmente los que estás dando y para qué los estás dando, ¿no? Es decir, qué efecto quiero buscar, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos es Saccharomyces boulardii, que es un hongo en realidad, sí, pero que es un probiótico, ¿vale? Que se da sobre todo pues para diarrea asociada a antibióticos. Muy bien, pues este probiótico en concreto ha demostrado ser eficaz para cortar la diarrea asociada a antibióticos. Pues yo te doy este. No te voy a dar una bifidobacteria que vete tú a saber lo que hace, ¿no? Claro. Entonces, claro, a mí me gusta realmente, cuando suplemento, explicar el por qué suplemento con ese probiótico en concreto, porque si no, te encuentras a que vas a la farmacia, a lo mejor no tienen el que tú has recetado, y es no, pero tómate este, que es lo mismo. No, perdona, no es lo mismo. No es lo mismo. Si yo te estoy dando 3 cepas, te estoy dando 3 cepas por algo en concreto, no te estoy dando 80.000, ¿vale? Entonces eso tiene que quedar como muy claro. Sin embargo, si solo te doy prebióticos, como pueden ser fibra, sí, fermentable, que podemos encontrar en farmacias que te las venden así y aisladas, claro, puedo realmente empeorar mi sintomatología, porque de repente me empiezo a hinchar y de repente, pues claro, tengo un montón de síntomas. Sí. Últimamente, no sé si, bueno, tú lo sabes seguramente, se habla bastante de los tests de microbiota. Uy, tema calentito también. Tu opinión sobre esto. Bien. Difícil la pregunta, me lo pones complicado. Vamos a ver. Los test de microbiota que existen a día de hoy en el mercado, ¿vale? La verdad es que están ganando, bueno, muchísima popularidad, porque son unos test de heces que lo que hacen es, a través de distintas técnicas, ¿vale? Miran qué tipos de población, a través de un análisis genético de las heces, qué tipos de poblaciones bacterianas hay en nuestro intestino, ¿no? Entonces, en función de ahí y de las bacterias que conocemos que son más buenas, por decirlo de alguna manera, y las que son más malas, pues te hacen pues ese diagnóstico, ¿no? Tienes pues más prevalencia de Candida albicans, que es un tipo de hongo, ¿no? Tienes pocas bifidobacterias, SPP no sé cuántos, ¿no? Que es otro tipo de bacteria. Pues bueno, en función de eso te hacen tratamientos personalizados, ¿no? O dietas también más personalizadas. ¿Qué pasa? Punto número 1. Los estudios que hay al respecto, pues bueno, parece ser que son prometedores / interesantes, pero siempre hay un pero o sea, son muy recientes, es decir, o sea, todavía no estamos en el momento de prescribir este tipo de test, básicamente porque no sabemos, como hablaba antes, es un ecosistema. No sabemos de qué manera va a afectar o si ese ecosistema es estable o no es estable, que por el momento sabemos que no es estable y por el momento sabemos que varía tanto de la noche a la mañana literalmente, es decir, la microbiota que tú tienes hoy no es la misma que tienes mañana, ni es la misma que si te pasas comiendo 2 o 3 días arroz blanco con carne, que si es la misma que empiezas a variar, ¿no? A poner un montón de alimentos. Entonces, en el momento en el que tú te haces el test, tienes una microbiota determinada. Vale. Pero a lo mejor a las 24 o 48 horas ya tienes otra, ¿sí? Entonces, claro, en el último congreso de la SEMIPIP, de la Sociedad Española de Microbiota y Prebióticos y Probióticos,
pues dijeron, de hecho el doctor Francisco Warner, que es digamos el pionero en microbiota intestinal aquí en nuestro país, pues desaconsejaba totalmente el uso de estos test todavía, precisamente por lo poco que sabemos al respecto, ¿no? Es decir, yo ya sé que si tienes sintomatología intestinal, ¿no? Debido a los estudios que hay a la teoría, podría, digamos, entre comillas, afirmar que tienes un desequilibrio intestinal, ¿no? Pues yo ya sé que haciendo esa alimentación baja en azúcares fermentables, ¿no? Tratando de mejorar la sintomatología, dándote un probiótico, voy a modificar ese ecosistema. Tú vas a mejorar, pero realmente no sé lo que es lo que está pasando ahí dentro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que son test que son básicamente privados y que tienen un coste elevado. Estamos hablando de unos 350, 400 euros. Entonces, claro, a mí muchas veces me han venido pacientes que han ido a sus respectivos, primero, digestivos, ¿no? Con este tocho que te dan, que son no sé cuántas hojas, y claro, y el médico le dice, esto no sirve para nada. Bueno, a ver, nos puede dar una pequeña información, es cierto, ¿no? Pero en el poco tiempo que tenemos en consulta para dedicarnos, desgraciadamente, y todo, pues es una herramienta de momento poco útil, por decirlo así, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que valga la pena seguir investigando, que sí que lo hace, ¿no? De hecho, empieza a haber unos test de microbiota que se están haciendo en el Valle Hebrón, precisamente, pues bueno, para de alguna manera hacer un cribado de cáncer colorectal. Sí, he visto que hacen como un estudio también. Sí, están haciendo, ahora justo están haciendo un estudio de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, si resulta que por un casual, ¿no? Pues hay un determinado tipo de bacterias, ¿no? En el intestino que pueden darnos información sobre si hay mayor o no probabilidad de padecer un cáncer colorectal y a partir de ahí, pues hacer menos colonoscopias, por ejemplo, ¿no? Que es el método invasivas. Que son más invasivas y entrañan más riesgo, pues oye, pues bienvenidos sean, ¿no? Claro. Pero todavía pues hay que ser muy prudentes, tanto con los resultados como con la prescripción de este tipo de test. Pero entonces, ¿en qué se basa el diagnóstico de estas patologías? A ver, si te lo digo bien, ¿cómo el diagnóstico de estas patologías? Del síndrome de intestino irritable. ¿En qué se basa? Es decir, ¿cómo lo diagnosticamos? Sí. Vale, pues todavía a día de hoy no existe una manera, digamos, una prueba para diagnosticarte síndrome del intestino irritable. Primero de todo, lo que hay que hacer evidentemente es dejar de leer en internet y acudir a un gastroenterólogo, ¿vale? O primero a tu médico de cabecera. Eso lo veo complicado. Y si él no lo sabe, porque él o ella sí que te podrá, ¿no? Digamos, pues derivar, ir a un gastroenterólogo. Y primero lo que hay que hacer, como siempre, es descartar que no haya ningún tipo de organicidad. Primero una analítica, si es necesario una gastroscopia o una colonoscopia en función de los síntomas, pero si es una persona que es medianamente joven, mediana edad, entre 25, 35 años o 20 años, ¿vale? Pues no hace falta todo esto, ¿no? Simplemente con una serie de criterios diagnósticos, ¿no? Que se tienen que cumplir sí o sí, pues un médico experto, especialista, te lo puede diagnosticar. Esos criterios se les llaman criterios de Roma 4 y básicamente nos dicen que hay una condición sine qua non y es que tiene que haber dolor abdominal, ¿no? Después de ese dolor abdominal, pues darse, tener gases intestinales, bueno, una serie de condiciones y tener alternancia deposicional durante X tiempo determinado, ¿no? Unas cuantas veces a la semana durante 3 meses, ¿no? Y en los últimos 6 meses también repetición y de alguna manera pues ahí en esos criterios pues el médico te lo acaba diagnosticando. No nosotros como nutricionistas, obviamente, ni uno mismo en casa leyendo, claro. Ay, tengo este síntoma, sí, hace un montón que lo tengo, ay, pues no, pues eso hay que evitarlo. Siempre hay que acudir al profesional adecuado para cada situación. Sí, que esto es importante también, ¿no? También el hecho de decir, porque ahora los nutricionistas estamos en boga. Sí. Y esto es un hecho, ¿no? Y cada vez el tema de la alimentación pues va ganando más popularidad y ahora la nutrición es el nutricionistas, coach nutricionales. Vale, también, exacto. Aquí hay, bueno, psiconeuroinmunología, que también es algo que es muy interesante, pero que ahí está, ¿no? Asesores. Pues hay que tener en cuenta que como nutricionistas, como profesionales sanitarios, que somos regulados por la ley, nosotros no tenemos la capacidad de diagnosticar absolutamente nada. Entonces nosotros estamos como de apoyo, de soporte, ¿no? Pues a distintos médicos especialistas, que sí que son los que vienen ya con un diagnóstico. Con el caso de los problemas digestivos, hay que decir que antes de hacer cualquier
cambio en la alimentación, pues es mejor hacer todo tipo de descarte a nivel médico para precisamente no alterar pruebas, no alterar absolutamente nada, ¿no? Y luego trabajar mano a mano, gastroenterólogo, nutricionista, decir, bueno, pues está todo absolutamente descartado, mira, tu diagnóstico es este, bueno, pues ya te derivo a nutricionista, ¿no? Y así es como trabajamos nosotros allí en Clínica Diagonal, en la Delfos, ¿no? Con mi equipo de digestivo, y la verdad es que, bueno, cuando haces las cosas de trabajar de manera multidisciplinar, ¿no? Teniendo siempre el paciente en el centro, pues todo acaba saliendo mucho mejor, porque si no vas dando palos de ciego. O sea, tú no me puedes venir a consultas en un diagnóstico sin haber pasado antes por un gastroenterólogo, ¿no? Entonces es como, mira, lo siento mucho, pero primero te tiene que ver un profesional, un especialista. Claro. Y luego ya valoraremos si hacemos el test de intolerancia, sí, ¿no? Y tal. No, sí. Hola, eres nutricionista, ¿no? Sí, quiero hacerme el test de intolerancia a la fructosa porque creo que tengo esto. Es como, no. No, hay que ir por orden. Y si hay que hacer alteraciones dietéticas o lo que sea, pues al nutricionista. Efectivamente, ¿no? Pero ya con un diagnóstico, claro. Yo creo que sí es importante, porque si no, bueno, pues nos podemos poner en camisas de 11 varas, porque como hablábamos antes, la manera en la que tenemos nosotros de intervenir en distintas patologías es quitando y poniendo alimentos, ¿no? La mayoría de veces quitando. Entonces, ¿qué pasa? Claro, es que es así, la dieta baja en FODMAP pues es muy restrictiva, pues evidentemente cuantas más cosas yo te quite de la alimentación que tienen el potencial de activar el sistema inmunitario, véase gluten, lácteos, pueden empeorar también la sintomatología, esos FODMAP y tal, y acabas comiendo 4 alimentos, pues evidentemente vas a mejorar. No hace falta ser ningún genio. ¿Sabes lo que te quiero decir? El problema está en que mejores sin poner en riesgo tu calidad nutricional, tu salud a largo plazo. Y ahí es donde nosotros entramos y para lo que nosotros estamos formados, para intervenir en la alimentación de personas que tienen problemas de salud. Exacto. ¿Y qué tipos de síndrome de intestino irritable podemos tener? Pues de hecho hay varios subtipos. Hasta el que es predominantemente diarrea, ¿vale? En el que la persona pues sufre más descomposición, varias al día, ¿vale? Y el que se va a todo lo contrario, que es la predominancia de estreñimiento. O sea que estreñimiento también puede ser síntoma de un intestino irritable. Bueno, puede ser síntoma, sí, uno de tantos, porque después otro subtipo... Sí, pero lo digo porque la gente asocia mucho lo que es síndrome de intestino irritable y diarrea. Sí. Lo contrario no se asocia. No se asocia, pero también existe, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay que, desde un punto de vista dietético-nutricional, que es lo que aquí nos atañe, pues, bueno, si existe inflamación, gases, etcétera, pues puede mejorar con esa dieta de baja fermentación, ¿no? De esa dieta baja en FODMAP, pero no podemos olvidar que hay estreñimiento y por lo tanto hay que hay que llegar a unos mínimos de fibra dietética, que es lo que marca la OMS, ¿no? Para realmente pues tener que son esos 25 gramos de fibra que realmente pues nos asegura que haya un buen tránsito intestinal, ¿vale? Y de hecho la disyuntiva que está aquí es que, insisto, es que el problema no está en quitar, o sea, el arte no está en quitar alimentos, el arte está en ponerlos y que la persona aún así mejore, que es precisamente pues nuestra pelea, ¿no? Y por eso hay que hacerlo de manera personalizada. Muy bien, muy bien. Además, aparte de ese predominante estreñimiento o predominancia en diarrea, está la mitad de los dos, que es ese síndrome del intestino irritable mixto, ¿no? Entonces la persona que lo padece va loca. O sea, que vas pasando de una cosa a la otra. Claro, vas pasando de una cosa a la otra y sin ningún tipo de pronóstico. ¿De acuerdo? Es decir, habitualmente, pues bueno, detonantes de la sintomatología pueden ser varios, pues puede ser desde una gastroenteritis hasta una situación de estrés muy fuerte, hasta un tal, pero no hay manera de saber si vas a tender más a la descomposición o al estreñimiento. Entonces, pues bueno, ahí hay que ir un poco jugando. Y por último, hay un tipo de síndrome del intestino irritable que se llama postinfeccioso, que cada vez está ganando más popularidad. ¿Te sonaba este? Sí. Pues este tipo de síndrome del intestino irritable se da tras una gastroenteritis, digamos, muy fuerte, ¿no? Y para que los oyentes nos entiendan, es una gastroenteritis, digamos, mal curada, entre comillas, ¿no? Que, bueno, dicha sintomatología
pues se acaba cronificando. ¿Por qué? Porque te genera esa alteración en la microbiota gastrointestinal y eso pues cambia ese ecosistema y ese problema se cronifica. Entonces genera una pequeña inflamación de las paredes del intestino que puede dar lugar a esa hipersensibilidad visceral, a esa contracción de los intestinos, ¿no? Ese dolor cólico que se dice en varias partes del intestino. Por eso se llama síndrome del intestino irritable y no colon irritable como se le llamaba antes. Sí. Porque afecta realmente a cualquier tramo del intestino. Muy bien. He aprendido, ¿eh? Eso me gusta, eso me gusta. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta, o sea, pero esto, ¿hay algún grupo de edad donde nos podemos mover, donde sea más prevalente o no? Lo que sabemos a día de hoy es que... ¿O tipo de población? Es que esta problemática afecta a más mujeres que hombres. Y concretamente de 25 a 35, 40 años, pero 25 a 35 Madre años. mía. Sí. Sí. Y concretamente, pues este síndrome postinfeccioso, además, si se añade una situación de estrés, ¿no? Como más puntual, hay más probabilidad de que realmente pues se acabe quedando como ese síndrome del intestino irritable, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta preguntar en consulta si hay algún tipo de detonante, porque a pesar de que a nivel diagnóstico no vaya a cambiar nada, pues bueno, te puede dar una ligera idea de Claro. si es debido, ¿no? Pues a esa gastroenteritis, porque la persona viajó a un país endémico, ¿vale? Y volvió con algún bicho no deseado, o no, o una situación de estrés. Entonces, claro, ahí ya te permite un poco entrever hacia dónde tirar, ¿no? Porque hay personas que responden muy bien a cambios alimenticios, pero hay otras personas que no, que puede que el detonante sea más, pues algo más nervioso, ¿no? Algo más de estrés. Por eso va muy bien hacer técnicas tipo mindfulness o así. De hecho, cada vez hay más estudios, se está empezando a investigar sobre lo que es la psicogastroenterología. Sí. Que es algo, bueno, de hecho ya en algunos países como Gran Bretaña, Alemania y en América está empezando a ser como una subespecialidad de lo que es gastroenterología, ¿no? Que precisamente trabaja la neuromotilidad, ¿no? Esa conexión intestino-cerebro de manera directa. Y hay algunos estudios, que son pocos, pero que ya nos dejan, ¿no? Como un hilo para seguir investigando en ese tema, de decir, bueno, personas que se han sometido pues a esa psicogastroenterología, que al final no deja de ser como estrategia de meditación, ¿no? De mindfulness, de concentración, de ver cómo hacer una pequeña visualización, ¿no? de cómo te vas, ¿no? Pues sanando, vas relajando el sistema digestivo, etcétera, acaba a través de X sesiones mejorando tanto como una dieta baja en FODMAP. Entonces, claro, esto realmente abre la posibilidad terapéutica a que sea enorme. ¿Por qué? Porque si yo a través de una serie de protocolos, evidentemente voy a tener que invertir, ¿no? mi tiempo. Claro. Pero bueno, si eso me permite hacer menos restricciones alimentarias, oye, pues bienvenidas sean, ¿no? Con el potencial que tienen precisamente esas alteraciones de la dieta, tanto desde el punto de vista micronutricional como que pueda hacer otro tipo de disbiosis intestinal, ¿no? Etcétera. Por lo tanto, el objetivo siempre es hacer las mínimas restricciones posible. Y, por ejemplo, o sea, hay diferentes factores, multifactorial y todo, pero es importante mantener la microbiota saludable. Efectivamente. ¿Y qué nos puedes decir de... O sea, hay algunas pautas? Como tal, mira. Sí. Y a riesgo de sonar muy pesados, es para tener una microbiota saludable, realmente lo que podemos hacer si no tienes ningún detonante, quiero decir... Sí. Partiendo de una vida normal. O sea, al final, para tener esa microbiota... Es decir, no tenemos síndrome de intestino irritable, no. ¿Vale? Somos personas, sí. Población general que se le llama, no hay ningún problema. Bien, pues para tener una microbiota sana, lo mejor que puedes hacer es adherirte a la dieta mediterránea. Es así. Es así, somos muy pesados, pero es que es lo que hay. Realmente es rica en todos esos azúcares fermentables, en esas fibras fermentables. Tenemos un montón de antioxidantes que se están viendo que realmente también son fermentados por la microbiota y generan cambios en esa microbiota intestinal. Y realmente tienen, pues, bueno, todos los micronutrientes, ¿no? necesarios para...
Dentro de este síndrome del intestino irritable, ahora que me dices esto, claro, primero de todo, antes de decir, haz la FODMAP, hazla no sé qué, hazla no sé cuántos, hay que ver qué es lo que está haciendo esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay muchas personas que tienen estos síntomas de síndrome del intestino irritable y acaban teniendo este diagnóstico, pero si estudias y investigas un poquito más sobre cómo es su alimentación, pues es más rica en ultraprocesados, es más rica en harinas, ¿no? En comida preparada, etcétera. Y sabemos que ese tipo de alimentación pues se asocia a mayor inflamación gastrointestinal, productos. Entonces, simplemente a veces mejorando la alimentación hacia una mayor calidad nutricional sin necesidad de entrar en dietas con nombre y apellido, sino una dieta mediterránea, ¿no? Pues la persona acaba mejorando a nivel de sintomatología. Entonces, pues eso que nos llevamos, ¿sabes? Mejor, mucho mejor. ¿Y bebidas alcohólicas? Eso ya, eso es otro tema. O sea, realmente el alcohol, ya sabemos que la recomendación que hay es cuanto menos mejor. Obviamente. Pero bueno, sí que es cierto que a nivel de lo que se dice comúnmente en consulta es que el alcohol irrita el tracto gastrointestinal, ¿vale? Pero bueno, para realmente entender qué es lo que pasa detrás de esa irritación, es que el alcohol activa una serie de células del sistema inmunitario que están en el intestino, que son las células de los mastocitos, y promueven la liberación de histamina. La histamina es un aminoácido, es una amina que lo que hace es, pues bueno, activar el sistema inmunitario, ¿no? Y actuar como vasodilatador. Entonces, pues eso hace que esa hipersensibilidad visceral pues esté ahí. Además, el alcohol pues también dificulta lo que es la absorción de algunas vitaminas como la tiamina del grupo B, ¿no? Y entonces pues dificulta todavía más el estado nutricional de la persona. Por lo tanto, lo quitamos de raíz y en estos casos en concretos ni vino tinto ni de ningún tipo. No, no hace falta. ¿Y bebidas carbonatadas? Todo esto, pues como ya nos marca la OMS, pues en este caso en concreto, pero incluso para la población general, ¿no? Debido al incremento de obesidad, diabetes, ¿no? Problemas metabólicos y todo esto, pues está viendo que todas esas bebidas carbonatadas, edulcorantes, aditivos alimentarios, pues a nivel de microbiota intestinal tienen ese potencial de incrementar la permeabilidad del intestino. Este concepto pues simplemente quiere decir que en condiciones normales nuestro intestino, ¿no? Nos tenemos que imaginar que es como una barrera impenetrable, ¿no? El incremento de la permeabilidad quiere decir que dentro de este muro, de esta barrera, pues hay pequeños agujeros y que por ahí se pueden colar diferentes sustancias, ¿no? Que pueden ser pues proteínas que no acaban de estar del todo bien digeridas, ¿no? Como puede ser por ejemplo el gluten, sustancias lipopolisacáridos, que son sustancias que generan los propios microorganismos, ¿no? Y eso activa el sistema inmunitario y bueno, y dar pues una serie de problemas, ¿no? A nivel crónico. ¿Qué más me estás comentando? No, bueno, no estaba comentando nada. Pero si quieres sigo. Sigue. En relación, o sea, automáticamente es lo más saludable para todos los alimentos integrales. Pero quiero decir, en esta problemática, si la fibra, como juega, supongo, un papel muy importante, supongo, no sé, ¿qué hacemos? Respecto a la fibra, pues es lo que comentábamos antes. Depende de la situación de la persona, pues tendremos que quitar un tipo de fibra y priorizar el consumo de otra. Es decir, si hay predominancia de descomposición, tendré que quitar aquella fibra que sea insoluble, porque lo que hace es laxar más. Sin embargo, tratar de priorizar al máximo pues la fibra soluble. La fibra soluble es una fibra que también es fermentable, pero que lo que hace es gelificar las heces y promover, mediante una fermentación más lenta, pues el desarrollo de bacterias beneficiosas, ¿no? Claro, eso en la alimentación es muy difícil hacerlo, Claro. porque no estamos dando un solo tipo de fibra, sino que los alimentos pues tienen muchos componentes a la vez, ¿no? Entonces, pues bueno, vas un poco trabajando con ello. Pues alimentos ricos en fibra soluble, bajos en FODMAP, por ejemplo, ¿no? Son la naranja, son la manzana, aunque es rica en FODMAP, ¿no? Pero bueno, hay que ir siempre pues jugando con lo que tenemos y
pues bueno, en algunos casos la suplementación que siempre nos puede venir bien. Y partiendo de una persona saludable, a veces podemos llegar a pasarnos de fibra o no. Sí, de hecho hay muchísimas personas que... No es frecuente, ¿eh? No es frecuente, porque realmente en nuestra sociedad actual, si miramos los estudios de tipo de dieta a nivel poblacional, la fibra brilla por su ausencia, porque si los requerimientos son de 25 como mínimo, realmente estamos viendo que la ingesta de fibra media son de 13 gramos o de 14 gramos, ¿no? Pero bueno, hay algunos casos que efectivamente sí, te vienen con una intolerancia a la fructosa o con ese síndrome de intestino irritable y resulta que tenemos ingestas de 5 o 6 piezas de fruta diarias, de las más ricas en fructosa y sorbitol, y luego, claro, pues solo como las verduras que me gustan, que resulta que son las más flatulentas, ¿no? El brócoli, la coliflor, etc. Entonces muchas veces es hey, vamos a disminuir la cantidad de fibra primero durante un tiempo para que mejoren los síntomas y luego ya lo vamos reintroduciendo. Entonces se trata de ir jugando un poco. Tania, ya me están haciendo señas desde el otro lado del estudio de que ya hay que ir poniendo punto y final a la sesión de hoy. Madre mía, podríamos estar hablando horas de este tema y sobre todo yo que es... que nos hayas enseñado tanto. Es mi pasión. Pues bueno, ahora mismo ya tenemos que ir, como decía, añadiendo un punto y final a la sesión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, Tania. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene, entonces. Muchas gracias a todos por estar ahí.